Adelante. En este momento va iniciando la grabación, entonces adelante, Alice, un poco desde el principio. Ok, Es el ok. video de referencia. Gracias. Nana. Bueno, chicos, buenas noches y bueno, eh, iniciamos con un principio. Y este principio es el que concepto que tengamos de Dios definirá nuestra habilidad de prosperar. En otras palabras, lo que yo considere que Dios es, se convertirá en el cimiento. Fíjense, chicos, en quien yo puedo ser, qué yo puedo tener y qué yo puedo hacer. Entonces, ¿qué tan importante es la idea y el pensamiento que tenemos nosotros de Dios para que defina quién yo soy, qué tengo y qué puedo hacer? Hace tiempo Carlos compartía en lo que creo yo que un domingo, lo que sería el concepto de la palabra, de la palabra concepto, valga la redundancia. Y bueno, aquí yo lo coloqué para que nos quedara un poco más claro. Él lo compartió más extenso, pero bueno, yo tomé esto, que dice que viene en efecto de conceptos, nombre del resultado del verbo concipere, o sea, tomar enteramente, contener y concebir. A mí lo que me impacta de la palabra de concepto es el hecho de que al tomar la idea o el pensamiento, lo podemos retener dentro de nosotros y esa retención de ese pensamiento, de esa enseñanza, va a poder tener el poder de dar a luz algo. Obviamente en Dios es vida. Entonces es súper importante. La acción también es la idea o pensamiento que uno guarda reteniendo en nuestro interior de una experiencia o un aprendizaje, como es lo que ahorita estamos haciendo. El discipulado, chicos, que nosotros estamos teniendo de 5 doctrinas es súper importante, porque eso es lo que va a dar un cimiento de conceptos, de ideas o pensamientos que nosotros vamos a tener, vamos a hacer la toma de decisión de tomarlo, retenerlo dentro de nosotros para que podamos tener un estilo de vida diferente. Y eso lo vamos a ver ya cuando veamos poder, qué es lo que piensa de todo esto Dios. A esto, las preguntas fundamentales que nosotros debemos de contestarnos de hacernos es, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo en Dios? ¿Qué tengo? ¿Y qué hago con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado? Estas preguntas son súper básicas, chicos, porque a través de lo que sería las 5 doctrinas es como vamos a contestar estas 4 preguntas. Carlos estaba comentando hace rato que la conclusión que tiene, y es muy buena, porque tenemos que llegar a esa conclusión, porque a final de cuentas, cada uno de estos regalos que hemos venido mencionando, que son las 5 doctrinas, van a contestar eso, precisamente esa pregunta que estaba haciendo Carlos. ¿Podemos ir a la otra diapositiva, Carlos, por favor? A mí se me hizo súper importante recordar los 5 regalos. No porque no lo hayamos entendido, no porque en determinado momento, ¿cómo se llama? Se nos haya, no, sino es súper importante estarlo recordando. Recuerdo en una clase el hecho de que Richard nos recomendaba mucho esto. Richard nos decía, lean la palabra,
léanla, obvio, porque debemos de leer la Biblia. Pero lo que sí les puedo decir que deben de recordar los conceptos que se les está impartiendo aquí en Cimientos. Deben de recordarlo para que tengan otra forma de pensar, para que cuando ustedes lean la palabra, esto traiga a la luz una mayor profundidad de lo que la misma palabra les está diciendo. Y es por eso el hecho de que Richard, cada doctrina que nos daba, nos repetía desde un inicio, que era el perdón, que la liberación de la naturaleza pecadora, la justicia. Es por eso es que yo lo vuelvo a retomar y dice, los 5 regalos que hemos venido viendo, chicos, es el perdón. No vamos a hacerlo muy extenso, solamente recordarlo. Dice el perdón. Y bueno, yo puse a la cita que se me hizo importante, que es Hebreo 10:14, dice, porque con un solo sacrificio, Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Bueno, yo no sé ustedes, pero cuando yo comprendí en profundidad la doctrina 1, que es el perdón, en el cual Dios me estaba diciendo que mis pecados pasados, presentes, óiganlo bien, y futuros han sido perdonados, eso me dio una gran libertad. Y no una libertad de estar pecando, no, sino una libertad del hecho de sentirme totalmente aceptada con la responsabilidad de ejercer esa libertad. No sé si me entiendan. Por decirlo así, si yo en algún momento como mamá no concluí, no pensé correctamente al tratar a mis hijos, al momento de que yo ya pedí perdón y ya Dios me perdonó, eso me da la libertad de tener una nueva relación con mis hijos. Eso, o sea, es bien súper profundo, ¿eh? Eso también se aplica o sea, eso se aplica obvio en todas las áreas de nuestra vida, en los negocios y en determinado momento, en algún momento dado, nosotros hicimos un mal negocio o nuestra vieja naturaleza, cometimos fraude, lo que sea, pero nos arrepentimos, comprendimos que esto estaba fuera de la voluntad de Dios. Y en determinado momento pedimos perdón. Y sabiendo que ya Dios nos perdonó, podemos con ese perdón, con total libertad de sentirnos perdonados, el hecho de volver a retomar el hacer negocios de una forma íntegra, con toda la libertad. Ya no hay culpa, ya no hay ese sentimiento de vergüenza, o sea, ya no hay eso, porque la verdad la doctrina número 1 del perdón es tan profunda, pero tan liberadora. Yo no sé ustedes qué sintieron, pero cuando yo realmente me llevó al Señor a comprenderlo con mayor profundidad, dije, wow, qué tremendo. El segundo regalo, que es la doctrina 2, es la liberación de la naturaleza pecadora. Gálatas 2:20 dice, en realidad también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir por salvarme. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya por la obra de Cristo Jesús, nosotros fuimos liberados de esa naturaleza pecadora, pecaminosa, que no me podía dejar tener y estar en ese nuevo estado. Y obviamente vivir en ese nuevo estado, fuera del pecado. Carlos o la clase pasada, sí creo que Carlos mencionó el hecho de que nuestra vida cristiana no debe de ser del hecho de que vivo, peco, caigo, pido perdón. La verdad, eso es perder mucho tiempo. Dios
anhela que nosotros vivamos conforme autoridad y poder. Entonces, la doctrina número 2 es el paso para vivir en estos recursos. El hecho de ya no reaccionar nosotros con esa vieja naturaleza, sino totalmente con nuestro nuevo estado, nos da el camino o la autoridad y el poder para vivir un estilo de vida. El regalo número 3 es la justicia de Dios. Esto lo podemos ver en Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué tan importante es para Dios que cumplamos al 100% la ley? Esto nosotros lo podemos hacer por medio de aquel que cumplió la ley 100%, que es Cristo Jesús en nosotros. Por eso es de que nosotros podemos estar en la justicia de Dios, porque en Cristo Jesús somos 100% obedientes. No es por nuestros esfuerzos, no es el hacer para obtener, no es de que si yo me esfuerzo por ser obediente, entonces agrado a Dios. Eso nunca va a pasar, ya lo hemos comentado. No, eso no es, sino que simple y sencillamente nuestra vida repose en la certidumbre, en la certeza y en la confianza de que de vivir en la obra de Cristo Jesús, en lo que ya hizo, en la obra perfecta y consumada de Jesucristo. Porque Él fue 100% obediente, Él es perfecto y Él es santo. Es lo que nos trae estas 3 doctrinas, 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos una posición, una situación delante de Dios. Bueno, la cuarta doctrina, que fue la que nos compartió nuestra querida Mari, fue autoridad, que es en esto, bueno, Efesios 2:6, y dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Bien es cierto es el hecho de que nosotros, junto con Cristo, estamos a la derecha del Padre, en esos lugares de autoridad. El trono de Dios, chicos, es el lugar más alto de autoridad que existe y de gobierno. Después le sigue lo que sería su diestra, en donde está Cristo Jesús y nosotros con Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros tenemos esa autoridad junto con Él, porque somos coherederos, herederos de su gloria, por medio de Cristo Jesús, por medio de la obra de Jesucristo. La quinta doctrina es el poder. Dice Mateo 28:18, dice, pero Él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Esto lo estaba declarando Jesucristo a sus discípulos, que Dios le había dado todo el poder para gobernar, dice, en todo el universo. Que en todo el universo sí. ¿A qué se refiere sobre potestades, principados, el mundo espiritual, el mundo físico, sobre todo el universo, sobre todo lo que nosotros podemos ver y hasta lo que no podemos ver? Dios le dio la autoridad y el poder de gobernar a Cristo Jesús, y Jesucristo eso se lo estaba diciendo en este versículo a sus discípulos. Podemos ir a la otra. Ok, gracias, Carlos. Ok, ¿qué es lo que trae estas doctrinas como tal? Fíjense, las 3 primeras doctrinas, que era lo que yo estaba mencionando al inicio, nos sitúan, nos dan una posición, un lugar correcto delante de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. ¿Qué son las primeras 3 doctrinas? El perdón.
el hecho de que por medio de la transferencia que nosotros hicimos a Cristo Jesús y Jesucristo a nosotros, somos santos. Déjenme comentarles un concepto que me encantó de santidad. Santidad es ser apartado para Dios. Pero este concepto que nos dijo Richard me encantó porque decía, santidad es ser apartado para Dios, pero podemos también verlo de esta forma. Santidad es estar totalmente fascinado por Dios. Estar fascinado significa enfocado, estar totalmente subyugado, y por eso es que te apartas. No quieres vivir otra cosa que no sea su voluntad, que estar en Él y en lo que Él quiere, en los deseos de su corazón, y eso te aparta de todo lo demás. Y con eso cumple. Qué tremendo, ¿no? Bueno, ok, vamos a proseguir. Dice, las tres primeras doctrinas nos ponen en una posición, en un lugar correcto delante de Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Fíjense, primero, ¿qué es lo que pasa con estas tres doctrinas? Va a establecernos en un estado legal frente a Dios. Y luego de establecernos, van a llegar las consecuencias de este estado. ¿Cuáles son las consecuencias? Las otras dos doctrinas, que son las que son autoridad y poder. Fíjense, este es un principio. Lo que Jesús está calificado a causa de su obra, yo estoy calificada, cada uno de nosotros estamos calificados por su herencia. ¿Qué significa? Que si Jesús tiene autoridad y poder, Él está totalmente calificado porque Dios ya se lo dio a Él. Nosotros como iglesia, en esa fe sencilla, certeza, convicción, totalmente estamos calificados por esa herencia que Dios nos da a través de Jesús. Y con esto vamos a contestar lo que serían las dos preguntas. ¿Se acuerdan que eran 4 preguntas que nos llevaba a contestar lo que sería estas 5 doctrinas? Las primeras sería, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo en Dios? Y las otras 2 que serían, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué Dios me ha dado? ¿Qué tengo? Y con lo que tengo, ¿qué voy a hacer? Y estas preguntas se contestan a través de autoridad, la doctrina de autoridad y poder. ¿Qué tengo? El mismo estado de Jesucristo. Somos santos, somos perfectos, somos 100% obedientes, estamos calificados para tener autoridad, estamos calificados para vivir en poder, estamos calificados para fructificar, estamos calificados para multiplicar, estamos calificados para subyugar, estamos calificados para ¿qué? Para poder vivir en los recursos fuera de todo, o sea, los recursos ilimitados y las posibilidades que Dios me esté ofreciendo, como cuando fue el diseño que Dios hizo de primera vez de Adán y Eva. Qué fuerte y qué tremendo, ¿no? Vamos con la siguiente, si me permites. Ahora sí vamos a entrar a lo que sería la doctrina del poder de Dios. Fíjense que en Efesios 1 me encanta cómo Pablo le está pidiendo y está orando a Dios. Fíjense, y esto lo puede demostrar en estos versículos que vamos a leer. Pablo le pedía a Dios, dice, pido en oración que entiendan, por favor, que tengan los conceptos correctos de qué, el entendimiento, la enseñanza. ¿Se acuerdan lo que era la palabra concepto? Bueno, eso estaba pidiendo Pablo, que tengan, que entiendan estos conceptos. ¿Para qué?
para que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, que es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Fíjense, vimos hace rato que lo que Jesús está calificado para tener, nosotros por herencia, porque creemos en lo que hizo Jesucristo, lo aceptamos por sencilla fe, también nosotros estamos calificados para tener ese lugar de honor y sentarnos a la derecha de Dios en esos lugares de autoridad y poder. Dice en el versículo 21, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Aquí sí quisiera puntualizar algo. Aquí este versículo está diciendo que Cristo Jesús está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes. Hay poderes, sí, hay poderes espirituales, hay poderes de esta tierra, hay dominios, hay imperios, hay de todo, pero Dios, Jesús está por encima. Acuérdense del principio. Si Cristo está calificado para tenerlo, nosotros estamos calificados por herencia también para vivirlo, para tenerlo. ¿Qué significa? Si Cristo está por encima de todo esto, también nosotros estamos por encima de todo esto. Obviamente, vuelvo a insistir, mediante la obra de Cristo Jesús, no es nuestro esfuerzo, no es el hacer para obtener, sino es todo por con la certeza y la convicción de que la obra de Cristo Jesús es perfecta y está consumado en todo. Por eso es de que podemos estar por encima de todo esto. Hay muchos cristianos que le dan y le conceden mayor poder al pecado, al enemigo, a esos poderes, a esos dominios, y viven con constante temor. Pero eso es porque realmente no tienen un concepto correcto de quién es Dios y quiénes son ellos en Dios. Y sobre todo, qué es lo que tienen y qué pueden hacer con ellos, con lo que tienen. Por eso es bien importante el hecho de que nosotros cimentemos, que formemos nuestra vida en base a la verdad de Dios, a estos conceptos tan poderosos. Dice en el versículo 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de cada uno de nosotros. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. La autoridad y el poder de Dios no tiene nada que ver con el hecho de que esté en un lugar, en un cierto lugar, con una cierta persona. No. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, en esa certeza del hecho de que creímos en la obra de Cristo Jesús, la aceptamos y la queremos, la adoptamos, la creemos por sencilla fe,
es el hecho de que podemos vivir en plenitud en todas partes, en nuestra casa, sí, en nuestra casa. Cuando vayamos al parque, sí, cuando vayamos al parque. Esa autoridad y el poder, sí, esa autoridad y ese poder, cuando estemos en la oficina, cuando estemos en el baño bañándonos, esa autoridad y ese poder es el que nos da esa plenitud, es completa, nos llena. Eso lo llevamos dentro de nosotros, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que le dio poder de resurrección, o sea, de vencer a la muerte a Cristo Jesús. Es el mismo poder, es el mismo Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos. Qué fuerte, ¿no? ¿Podemos ir a la otra? Fíjense, este versículo yo anteriormente lo entendía, yo tenía una mala conclusión, sobre todo en lo último de lo que dice el versículo 8, dice, de justicia y de juicio. Cuando yo escuchaba de juicio, yo entendía que iba a venir juicio sobre de mí. Decía, no, Dios me va a venir y me va a castigar porque Dios va a traer juicio. Habla de juicio. ¿Quién sabe nosotros? Bueno, no sé ustedes. Yo sí, en algún momento dado, era lo que yo les comento, tenía un mal concepto, un mal entendimiento, y cuando yo leía la Biblia, que era lo que pasaba, pues leía cosas que realmente, ay, qué bonitas rayitas, que realmente, que realmente Dios no me estaba diciendo y que yo creía que Dios me lo estaba diciendo para mí. Entonces, yo tenía un mal concepto en este versículo de juicio, pero miren, dice Juan 16, 8, 11, dice, nos habla, aquí nos está hablando del Espíritu Santo cuando Jesús sube y le dice a sus discípulos que les conviene que Él se vaya, porque entonces va a llegar el Consolador, que Él los llevará a toda verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Bueno, cuando esto le está diciendo a sus discípulos, en el versículo 8 dice, y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Fíjense, va a convencer al mundo de pecado. O sea, Dios nos está hablando de convencer 3 veces. Es bien importante. El Espíritu Santo va a convencer de pecado para que entendamos, para que todas aquellas personas que están fuera de la voluntad de Dios entiendan que no es lo que Dios diseñó para sus vidas. Todo lo que están viviendo, ese estilo de vida en el cual pudiera resultar de fornicación, adulterio, mentira, corrupción, X, Y, Z. Eso es lo que el Espíritu Santo está convenciendo para que se entienda que no es la voluntad de Dios, porque que vivan esa vida en ese estado. Dice, convencerá al mundo de pecado. Ok. Está diciéndoles, hey, estás viviendo sobre algo que no estás diseñado a hacer. Entiéndelo, así está hablando el Espíritu Santo, me imagino, ¿no? Bueno, también está tratando de convencer de justicia. Nos convence para entender de justicia, o sea, nos está convenciendo el Espíritu Santo de la obra de Jesucristo. Una vez de que nosotros ya entendemos que eso es la vida que estamos llevando, no es lo que Dios quiere para nosotros, que estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo ya no nos está hablando de pecado. Para aquellos también que en determinado momento
pudieran llegar a pensar el hecho de que el Espíritu, que aún haciendo tanto y tanto tiempo de que hemos creído en la obra de Cristo Jesús, nos está diciendo, es que eres pecador, es que eres pecador, es que estás pecando. No, el Espíritu Santo, una vez de que nos convenció, nos hizo entender que lo que estamos viviendo no es la voluntad del Padre y para que nos arrepintamos y volvamos nuevamente a Dios, una vez de que nosotros entendemos y lo hacemos, el, el Espíritu Santo nos va a estar convenciendo de justicia totalmente. Nos va a estar diciendo qué hizo Jesucristo en nuestras vidas, qué es lo que ahorita, por ejemplo, es lo que ahorita estamos teniendo mayor profundidad sobre la obra de Jesucristo. Eso es lo que nos está convenciendo para que entendamos la obra de Jesucristo en nuestras vidas y que vivamos en ese nuevo estado, en esa nueva naturaleza. Es lo que ahorita el Espíritu Santo siempre nos está recordando, nos está diciendo, ya eres santo, ya eres perfecto, ya no tienes una nueva naturaleza, tienes la justicia de Dios, vive en autoridad y poder. Qué tremendo, ¿no? Y la tercera cosa en el cual el Espíritu Santo, que les digo que yo lo entendía mal, que decía de juicio, dice, de juicio nos convence el Espíritu Santo nos convence para que entendamos que nosotros ya hemos conquistado al enemigo. Fíjense, yo entendía que el juicio iba a venir sobre de mí porque si me portaba mal, pero Dios no estaba estableciendo esto. Lo que Dios estaba estableciendo a través de este versículo era el hecho de que yo entendiera que por la obra de Cristo Jesús yo ya había conquistado al enemigo, las obras y las herramientas de la muerte o de lo que me podía producir muerte. Eso ya así había sido conquistado por Jesucristo. Y al ser conquistado por Jesucristo, todas esas obras del enemigo, entonces yo las puedo conquistar. Fíjense, ¿eh? La primera consecuencia de nuestro nuevo estado es tener autoridad. Y la siguiente consecuencia de nuestro nuevo estado es tener poder. Y esto lo podemos, Dios nos lo reitera en estos versículos, Mateo 28, 18. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. O sea, debemos de recordar lo que yo les comenté hace rato. Si Jesús está calificado, entonces nosotros, por herencia, también estamos calificados para tenerlo o para hacerlo. Marcos 16, 17, 18. Los que confían en mí y usan mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Fíjense, chicos, están hablando sobre el poder total, el gobierno total de Dios que Dios le dio a Jesucristo y por consecuencia a nosotros. ¿Para qué? Para poder afectar lo que sería estos niveles, estos mundos, el mundo espiritual. Bueno, si podemos seguir a la otra diapositiva, Carlos. Dice, fíjese, por tener esa autoridad y ese poder que ya Dios nos confirió, nosotros como hijos, podemos ejercer este dominio sobre ¿qué? Sobre el mundo espiritual, sobre el mundo natural, sobre el mundo animal y sobre el mundo químico. Esto no lo digo yo, lo está diciendo ahorita lo que leímos, ¿sí?
en el cual decía que podíamos poner nuestras manos, la gente será sanada, que podríamos tomar bebidas, o sea, algo mortífero, y que nosotros no podía producir efecto, que podríamos, ¿qué? Echar fuera demonios, está hablando de un mundo espiritual, porque los demonios, o sea, se manejan, sí, en el mundo natural, pero son espirituales. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios sobre esto? Nosotros como hijos de Dios podemos tener y ejercer este dominio, este gobierno sobre estos mundos, sobre esto que nos está mencionando. En Lucas 24:49 dice, seas investidos con poder de lo alto. Totalmente lo que sería la obra de Jesucristo en nosotros por medio del poder de su Santo Espíritu. El mismo poder que resucitó a Jesucristo, el mismo poder que lo acompañó en sanidad, el mismo poder en el cual lo acompañó para hacer todas las obras que hizo. Juan 14:12 dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores, porque yo voy al Padre. Yo recuerdo que igual una de las enseñanzas en las cuales nos decía que era súper importante. Nosotros, chicos, nos manejamos en base a modelos. Entonces, si Jesús ponía las manos, o sea, ponía la mano en el enfermo y oraba por sanidad, nosotros debíamos de hacer lo mismo. Y eso es lo que nos invitaba y lo que nos decía en lo que sería su testimonio. Dice, miren, la verdad, yo oro y si veo a una persona muerta, bueno, así nos comentó, yo oro por esa persona y declaro vida y demás. Habrá situaciones en el cual el Señor me responda, obviamente estamos bajo su voluntad, pero nosotros debemos de hacer conforme a modelo. Nosotros debemos de orar para resurrección de muertos, para sanidad, para todo este tipo de situaciones. Nosotros nos manejamos en base a modelos. Estaremos viendo las obras de Dios ahí. Estaremos viendo el poder de Dios ahí. Nosotros a lo mejor hay ocasiones, no lo sabemos por qué no es contestada esa oración, pero nosotros como tal, como modelo, lo debemos de hacer. Entonces, y no debemos de caer en incredulidad. No, y si oro, y si no he sanado. No, y si oro, y si no pasa. No, y si oro y no. No, chicos, aquí lo que nosotros debemos entender es de que nosotros lo debemos de hacer, porque nosotros debemos de ejercer esa autoridad y el poder y esperar en el Señor la respuesta. Dice, poder, el concepto de poder en griego es dunamis, en español es dinamita. Alguna de sinónimos de esta palabra es potestad, dominio, imperio, reino, autoridad. Son sinónimos de la palabra poder. ¿Sí? ¿Podemos seguir en la otra diapositiva, Carlos? En Efesios 1 dice en el versículo 19, como lo vimos hace rato, dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, que es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. El por qué nuevamente me estoy refiriendo a este versículo, sobre todo porque dice la increíble grandeza del poder. Es porque Dios quiere que entendamos la increíble grandeza del poder que nos dice en su palabra, que es para vivir,
nuestra vida, chicos. Dios nunca quiso que viviéramos una vida normal. Nuestro nivel de vida debe de ser mucho más alto de lo normal. Lo normal, chicos, nunca estuvo en el plan de Dios. Cuando diseñó a Adán y Eva, el diseño que fue para ellos fue ¿de qué? De autoridad, de gobierno, de recursos ilimitados. Estaban en el Edén y Dios los puso a cargo de todo eso para que fructificaran, se multiplicaran, para que sojuzgaran. ¿Qué significa sojuzgar? Para que gobernaran ese lugar, para que tuvieran esos recursos, para que administraran todo eso. No era lo normal. Nuestra vida, chicos, nunca debe de ser normal. Es que estoy medio buscando un trabajo para ver qué encuentro. Es que medio estoy viviendo. ¿Y cómo te ha ido? Pues medio bien. Nunca debe ser normal, porque entonces estamos refiriendo al hecho de que no estamos viviendo sobre esa autoridad y sobre ese poder. No debe de ser normal nuestra vida. En Efesios, por eso es que dice en el 19, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. En Efesios 3:20 dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pidamos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos vivido en alguna situación en el cual le hemos pedido a Dios y Dios nos sorprende a través de su respuesta, que es mucho más, porque nosotros estamos pidiendo algo, pero Dios nos responde de una forma en el cual nos da recursos para que podamos no sobrellevar la situación, entendámoslo, sino para que podamos superar esa situación totalmente. En 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para lo que les aman. Bueno, antes de eso se me vino a la mente de lo que le estaba comentando en Efesios 3:20, que cuando le pidamos, yo recuerdo que cuando yo estuve en coma por 19 días, bueno, primero llegué muerta al hospital, me revivieron, estuve muerta 5 minutos, me revivieron, estuve en coma 19 días y demás, y pues pudiera llegar a ser, en ese momento perdí todo. Mi esposo ya no estaba conmigo, no se responsabilidad de mí, de los niños, no tenía pues obviamente recursos y demás. Dios me sorprendió de una forma, o sea, en ese momento yo no se lo pedí, pero yo sé que soy hija de Dios. Dios hizo un cerco totalmente de protección y resguardo a mi vida, en el cual Dios tocó el corazón de mi hermano en ese entonces, bueno, y hasta ahora, gracias a Dios, tiene recursos, siempre ha sido empresario, y tocó su corazón y él me dice, ¿sabes qué? No te preocupes por la educación de los chicos, yo los sostendré, los puso en escuelas de pagas, le compró ropa nueva, estuvo sosteniendo sus estudios de todo, o sea, fue un cuidado súper especial que Dios tuvo para con mi vida y mi familia, totalmente. Esto ahorita se me vino a la mente cuando dice Efesios 3:20, Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pidamos. Yo no se lo pedí. Había mucha gente, gracias a Dios, que estuvo intercediendo, y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Estuvo intercediendo por mi vida. Pero yo creo que Dios hizo mucho más de lo que ellos le estaban pidiendo para mi vida y para la vida de mi familia. Aparte de la provisión, hizo un resguardo de protección. No, si les contara, bueno, pero Dios es
O sea, tiene ese poder. En 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. De veras, si cada uno de nosotros hemos creído, sea la edad que tengamos, que hemos visto muchas cosas, deja decirte que no es todo lo que has visto de Dios, ni es todo lo que has escuchado, lo que Dios tiene para poderte decir. En su corazón, en su intimidad, en su profundidad. Secretos Dios tiene en su corazón para tu vida, para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Porque Dios lo ha preparado, porque nos ama de tal forma que nos ha predestinado, dice la palabra, nos ha elegido para que estemos en Él. Dice, el poder en nosotros excede todo conocimiento. Si nosotros pensamos que conocemos algo, no conocemos nada. Realmente es muy poco lo que conocemos en la profundidad del amor, del poder, de la autoridad que Dios nos ha dado. Pero sí le podemos decir que nos enseñe y que nos ayude a entender para que podamos avanzar en ese entendimiento, en esas conclusiones, en ese concepto, en ese cimiento como lo que hemos estado aprendiendo. ¿Podemos ir a la otra, por favor? Y con esta termino, pero es súper poderosa. Dice, 1 Corintios 15:25, dice, Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. Bueno, y podemos preguntar, pues no que Cristo ya venció, no que Jesucristo ya venció, como que Cristo reinará cuando haya vencido a todos sus enemigos. Sí, es que Cristo reinará. Y bueno, en este versículo, déjame decirle, no sé si es la conclusión que tenga Carlos, pero bueno, yo no lo entendía de esta forma, pero no, esto no lo compartió lo que sería Richard, este versículo, y wow, se me quedó grabado en mi corazón y dije, qué bárbaro, porque, bueno, Richard nos compartía el hecho de que la obra de Cristo ya ha sido consumada y es perfecta. Y lo que está esperando totalmente para reinar es el hecho que la iglesia se levante para vencer todos esos enemigos. O sea, Cristo ya no va a hacer nada, ya no puede hacer nada, ya todo está hecho. Si nosotros agarramos y estamos pidiendo, Jesús te está diciendo, bueno, pero tu iglesia, ¿qué tienes? Tú tienes que levantarte para hacer con lo que yo ya te he dado. Estamos viviendo sobre sistemas fallidos, rotos, corruptos, pero precisamente la iglesia está puesta para ello, para, para que teniendo un conocimiento correcto de Dios y sabiendo quién es la iglesia en Dios, sabiendo y entendiendo qué tiene y qué hacer para afectar esos sistemas, venzamos, o sea, venzamos, sí, no, para que nosotros venzamos, ahí esa palabra se me va, para que nosotros podamos vencer a todos esos sistemas, a esos enemigos que se levantan a través de estos sistemas. Pero la iglesia está diseñada para ello. Pero déjenme decirles que si en determinado momento nosotros no entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios, lo que ha hecho a través de su obra, de que son estas 3 primeras doctrinas, una posición correcta delante de Dios, no vamos a poder ejercer esa autoridad y ese poder. Ya no estamos hablando en nuestra vida así.
ni siquiera, o sea, ni siquiera tal vez para nuestra vida, sí, mucho menos para influenciar o afectar estos sistemas, lo que está a nuestro alrededor. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que espera Dios. Eso es lo que espera Cristo Jesús, que pongamos todos esos enemigos bajo sus pies. Pero no los va a poner, porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Nosotros como iglesia lo debemos de hacer para Cristo, para que Cristo Jesús reine. Qué tremendo y qué fuerte, ¿no? Y bueno, con esto yo concluyo. Si Carlos quiere enriquecer, pero esta es mi conclusión. Y a esta meditación te quiero llevar. ¿Qué vas a hacer tu iglesia con todo esto que Dios te ha enseñado a través de este discipulado? Con toda esta posición correcta que Dios te ha dicho que tienes, con lo que la posición que tienes y con todo los recursos ilimitados que Dios te ha dado de autoridad, de poder, de posibilidades para afectar, para que vivas tu vida y para que afectes a los que están alrededor de ti. Con esto concluyo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Alice. Pues sí, efectivamente es una doctrina muy poderosa y les voy a decir cómo vamos a hacer esto. La conclusión la vamos a hacer la próxima semana, pero sí quiero dejar una tarea muy puntual a todos, a todos, a todos, a todos. A Alicia, a Miriam, a Dani, a Sofía, a Alondra, a Carlitos, a Mari, a, a Betty Mediana, a Dulce, a Mía, a Mariel, a Betty, a Ray, a Jonathan, a Angie, a Sarita, a Luis y a Nayeli y a Yael. Obviamente a Josefina, pues obvio también, que nos estuvo escuchando. Esto lo voy a escribir en el grupo. Es la tarea final. Yo necesito que ustedes escriban para qué estas 5 doctrinas. ¿Para qué? ¿Para qué doctrina 1? ¿Para qué doctrina 2? ¿Para qué doctrina 3? ¿Para qué doctrina 4? ¿Y para qué doctrina 5? Esa es la tarea final. ¿En qué puedo yo basarme para decir que verdaderamente se retuvo la esencia de cada doctrina? En que cada uno de nosotros sepamos para qué. Ok, ya le escuchamos, pero ¿para qué? Algo sencillo que podría preguntarles hoy es, ¿para qué estuviste estos 2 últimos meses invirtiendo tu vida más de 2 horas semanales los días viernes? ¿Para qué? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué está pasando hoy en día en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu casa, en tus estudios, en tus relaciones de amistad, en tu noviazgo, en tu empresa, en tu trabajo, en tus amistades? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando? Y miren, yo les puedo decir que la teoría es una, sí, la práctica es otra también, pero la teoría nos tiene que empezar a generar también preguntas. Y una pregunta que yo necesito que ustedes contesten es, así es que necesito que me lo envíen de manera digital. Sí deseo que se esfuercen, que escriban al menos una hoja, una página, describiendo el para qué. Si quieren agregar versículos, textos, solo pongan la cita, estaré revisando las citas.
Pero esta es realmente la única tarea que vamos a pedir en el curso. Y creo que es muy importante porque va a servir para que cada uno de nosotros interiorice, reflexione y diga, bueno, ¿y todo esto para qué? No voy a dar la conclusión el día de hoy. Creo que es una muy buena hora para que hoy cerremos con este bloque, nos llevemos la esencia de Doctrina 5 y quiero decirles para mí cómo interpreto y con qué me quedo yo de Doctrina 5. Doctrina 5 a mí me dice que el Padre ha dispuesto darme a mí poder. Yo me tengo que preguntar inmediatamente, ¿pero qué poder me ha dado? Según los versículos que Alicia estuvo leyendo, recordarán que en Jesús habita el poder, el gran poder con el cual Él fue resucitado. Y Jesús, cuando se despide de los discípulos, les dice, permanezcan unidos, porque vendrá el Consolador y recibirán poder. Y aquí es algo muy grande. El Espíritu Santo es el poder del cual se está hablando. A través del Espíritu Santo, Jesús ya hizo todo lo necesario para que el Espíritu Santo nos fuera dado a nosotros. ¿Cuál es mi evidencia? Para que ustedes también tengan una evidencia. Cualquiera que les haya dicho que Jesús hizo milagros de niño, eso es apostasía, eso es un invento. Quiero ser muy claro en esto. Esto es mentira, ya sea una película, incluso si un pastor te lo dice, eso no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque el ministerio de Jesús no inicia en su juventud, sino hasta que es adulto. Porque el ministerio de Jesús, la fuerza y el poder y la autoridad, escuchen esto, la autoridad y el poder se desatan en Jesús cuando es bautizado. Y cuando es bautizado, hay tres eventos. Por favor, analicemos esta parte. Cuando Jesús es bautizado, 1, se rasga el cielo. Cielos abiertos. 2, se escucha la voz audible de Dios Padre. Imagínense qué estremecedor para Juan el Bautista. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, Dios estaba diciendo desde el Edén que no encontraba a alguien como yo. Obediente, justo, santo y perfecto. Y cuando tú eres obediente, justo, santo y perfecto, lo que el Padre tiene para ti es algo que es el tercer evento. Y el Espíritu Santo descendió, estaba sobre Jesús en forma de paloma. Y en ese momento recibió Jesús al Espíritu. Por eso es nuestra evidencia que sabemos y entendemos el poder y la autoridad de Jesús no fue desatada antes, sino hasta que vino el bautizo del Espíritu Santo.
Y aquí viene una gran conclusión para todos los chicos que les hemos invitado a bautizar. El bautizo en agua es uno. El bautizo del Espíritu Santo. Ustedes se preguntarán, pues es que yo no sé si Kame no les dijo esto. Yo no lo sé. Si sus pastores anteriores nunca les dijeron esto. A ti te urge hablar en lenguas para que sea desatado en ti todo el poder y la autoridad. Porque precisamente el bautizo del Espíritu Santo viene después no solo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no solo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no, sino viene después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Son tres cosas distintas. Estamos hablando del periodo de gracia en el cual vivimos hasta el día de hoy. Tú no puedes seguir viviendo sin hablar en lenguas. Román, tienes que hablar en lenguas. ¿Quién más? Sofía, te urge hablar en lenguas. Alondra, aunque tú digas que tengo un día, una semana, 15 días de ser cristiana, te urge hablar en lenguas. Lo requieres para educar a tu hijo, para compartir tu vida con tu esposo, para entender los tiempos. Damaris, te urge hablar en lenguas. Jonathan, te urge hablar en lenguas. Y digo Jonathan porque nunca te he escuchado hablar en lenguas. Angie, te mega urge hablar en lenguas. No puedes seguir viviendo así. Ahora imagina que a tu edad, Angie, empieces a ejercer autoridad y poder desde tu edad. Imagínate el tremendo ministerio y el ejercicio de tus dones cuando llegues a mi edad, a los 40 años. Vas a ser un tremendo ministro. Vas a ser una mujer adulta, pero con gran poder y autoridad. Estarás hablándole a los demonios y estarán huyendo. Estarás hablándole a las nubes y estarás deteniendo lluvias, tormentas. Estarás hablando a SIDA, cáncer, COVID. Y a él te urge hablar en lenguas. Es que soy joven. Y quiero ser hoy muy específico con usted, porque el día de hoy me ha puesto a mi Dios delante de ustedes como una autoridad, como el pastor. Hoy quiero decirles, y quédense con esto. De una u otra manera no podemos huir de este tiempo. Hoy soy tu pastor, incluso te guste o no, lo creas o no. Y de esta posición, y Dios sabe que lo digo con temor, hoy te digo una cosa. Si Dios demandara de mí, yo le diría, Padre, un día fui muy específico, les dije a cada uno, necesitan el bautizo del Espíritu Santo, porque la vida del cristiano es incompleta sin el bautizo del Espíritu Santo. Jesús ascendió. ¿Cuál es nuestro vínculo con Jesús y el Espíritu Santo? Y se los voy a poner así muy sencillo. Generaciones y generaciones de hombres y mujeres, familias completas. Recuerden que la historia es cíclica. La historia es cíclica.
Y no solamente lo dice la Biblia, hay muchos científicos que han descubierto que efectivamente la historia es cíclica. Esto que estamos viviendo ya se vivió en el pasado y se va a volver a repetir en el futuro, porque esas son las reglas. La historia es cíclica y Dios trabaja a través de ciclos. Ciclos de 10, ciclos de 20. El domingo voy a hablar de ciclos. Y el domingo el tema va a ser Kairos. Así se llama el tema del día domingo, Kairos. Y Dios habla a la iglesia y nos previene de los ciclos. ¿Por qué familias, hombres y mujeres no salen de ciclos de alcoholismo? Les falta el Espíritu Santo. Batallas con alcoholismo, necesitas al Espíritu. ¿Por qué hombres y mujeres no salen del ciclo de violencia intrafamiliar? Porque les falta el Espíritu Santo. ¿Por qué familias, hombres y mujeres no salen de pobreza? Porque te falta el Espíritu Santo. Van a decir aquí en el tema de la pobreza, pero los narcotraficantes. Oh, ¿en serio estás pensando en esa riqueza? Yo de la riqueza que te hablo es una riqueza que según Proverbios dice, cuando Dios da riqueza, no añade tristeza a esa bendición, a esa riqueza. No nos conformemos con lo que nos ofrece este mundo. ¿Por qué hombres, mujeres y niños no salen del círculo? Es imposible llegar a la universidad. ¿Por qué? Te falta el Espíritu Santo. ¿Por qué no puedo tener un mejor trabajo? Te falta el Espíritu Santo. Pues, ¿qué es el Espíritu Santo? Dunamis. Dunamis. Dinamita. La palabra dunamis, y es solo un poco lo que le faltó al concepto que compartió hoy Alicia, tiene dos acepciones, dinamita y dinamismo. Y dinamismo habla de movimiento, mientras que dinamita habla de explosión. Pero los dos tienen que ver, estas dos acepciones tienen que ver con el Espíritu Santo, que por una parte me hace hacer lo que yo no podría hacer, autoridad, y me hace explotar el reino de Dios como yo no lo podría hacer, poder. A la iglesia le hace falta el Espíritu Santo. Pero no podemos llegar a esos temas de autoridad y de poder, porque la iglesia sigue batallando con pecados, con falta de perdón, sigue batallando con doctrina 1 y 2. No han terminado de matar al viejo hombre, entonces no se puede hablar de los siguientes temas. Y recuerden lo que predicamos el día domingo pasado, antepasado, cuando, no, mentira, la clase pasada, cuando hablábamos acerca de la lechita, someter a la iglesia en temas de arrepentimiento es subyugarla a que la iglesia no aspire a ejercer autoridad y poder. Es decir, ¿se acuerdan del entrenador de Tigres? Es como yo conectar a cada uno de ustedes con una mamila, entendiendo el gran poder y poderío que pudieran desarrollar, conectamos con una mamila. Y eso es predicar cada 8 días de arrepentimiento. Si me preguntan si conozco iglesias así, sí. Cada 8 días te arrepientes. Cada 8 días aceptas a Jesús como Salvador. ¿Pedir perdón a Dios es malo? No. Pero cuidado, porque si lo haces constantemente, quiere decir también
que no lo estás haciendo adecuadamente. ¿En qué sentido? En que el arrepentimiento, estás teniendo un mal concepto de arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de mentalidad. Necesitamos salir. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Y esa es la pregunta que van a resolver para la próxima semana. El límite de entrega es el día jueves a las 9 de la noche. Es el límite de entrega. El día jueves a las 8 de la noche, con esos trabajos cerramos el curso de 5 y el día viernes estaré compartiendo el cierre de Doctrina 5, Autoridad. Desde mi perspectiva, desde lo que Dios me ha dado para esta iglesia. Yo quiero explicarles desde mi persona el para qué. A mí me interesa. Y quiero tomarme el tiempo, desmenuzarlo. Hay 3 citas que refuerzan lo que Dios ha puesto en mi corazón, la iglesia. Porque no podemos seguir avanzando de la misma manera. El pensamiento así se los voy a poner así muy claro. El pensamiento, el esquema, las ideas, la postura, la identidad que manejábamos hace un año no puede corresponder. Necesitamos ajustar la identidad, la mirada, definir metas, pero no se va a poder hacer eso si no hemos entendido y para qué tanto, para qué Dios nos ha entregado 5 doctrinas. Incorrecto. El día de hoy, todos ustedes han terminado de abrir esa caja. Tomaron 1, 2, 3, 4, 5 regalos. Ahora estás rodeado de esos 5 regalos. Los puedes comer, interiorizarlos, vestirte, lucirlos, caminar con ellos, que tu vida a partir del día de hoy sea diferente, o bien, de corazón también te lo digo, los puedes guardar, volver a meter en la caja y seguir batallando en el círculo infinito de la repetición. Y entonces yo le diría a Dios, no, por eso grabábamos, para que en el futuro no me dijeras, es que nunca les enseñaste. No, no. Y para mí por eso era tan importante que toda la iglesia pudiéramos recibir este. Lo logramos, no como quizás me lo imaginé, pero el grueso, pero mucho de la iglesia ha llegado a este punto. Y yo le doy muchas gracias a Dios por ustedes, por los que llegamos al final. De corazón le digo al Padre gracias. Aquí termina nuestro esfuerzo, no. Veremos de una o de otra manera cómo volveremos a dar este curso. Pero de aquí en lo que se da nuevamente este curso, yo digo, ¿y Dios, y cómo le van a hacer? Si la fe viene por el oír y se han perdido todo el curso. Al rato, los que no escucharon, seguramente meterán en un problema y me dirán, Carlos, está pasando esto y esto en mi vida. Inevitablemente pasará por mi cabeza y diré, Dios, ¿por qué no estuvieron? ¿Me voy a rendir? No. Pero lo comparto porque ustedes están llegando a otro nivel, a otro punto. De decir, bueno, ahora que yo hago, ¿qué hago con todo esto? Les adelanto algo. Y con esto me despido. Ahora resulta que donde yo estoy, ustedes tienen que.
Dios pondrá delante de ustedes. Incluso a varios de ustedes, Dios ya ha puesto gente que ustedes necesitan. Llevamos 2 meses, más de 2 meses dando teología profunda acerca de la vida y el sacrificio y resurrección de nuestro Señor. Hay material suficiente para que disipulen a cualquier persona y lo lleven a aceptar a Cristo. Y le compartan el plan y el propósito de Dios, que incluye bautizarlos en agua y buscar el bautizo del Espíritu. Todos. Lo puedo decir ahorita a Sofía. Por supuesto que incluye a Carlos, a Mari, a Miriam, a Dani, a Luis. Todos. Si no lo hiciéramos, si ustedes no iniciaran evangelismo y discipulado, o un trabajo activo de alcance para la iglesia, o para el reino de Dios, véanlo de esa manera. Si no arrancáramos, es como decirle a Dios, gracias por tus regalos. Aquí los tienes. A mí me gustó el de la salvación. Fíjate que qué bonito y qué cómodo. A mí me gustó el de la salvación. Yo con este me quedo, Señor. Gracias. Ya no necesito más. Yo recuerdo que cuando terminamos Doctrina 5, hace muchos años, yo dije, Dios, ¿qué sigue? Porque si tú me llevaste a este punto para que yo lo escuchara, quiere decir que tienes un plan muy grande. Dios me dijo, no tienes. Y seguimos caminando. Y seguimos creyendo que el Padre tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. Hoy te digo, no puedes huir. Ya lo has escuchado. Dentro de ti hay autoridad y poder. Mucho poder y mucho poder. ¿Oramos? Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos nadar en tu profundidad. Y gracias, Padre, por lo que hoy hemos escuchado. No podremos decir en un futuro, nunca lo escuché. Pero hoy, Padre, más que nunca, renuevo mi compromiso contigo de acercar los recursos, los espacios y el tiempo para que tu iglesia crezca, se eduque y reafirme conceptos, ideas y bases bíblicas. No termina aquí mi trabajo, no termina aquí mi labor. Padre, recién siento que inicia. Padre, te pido que en el nombre de Jesús, tú inquietes cada corazón y los convenzas, tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio cada corazón que está aquí presente. Porque sé que tus planes son mucho más allá de solo el regalo de la salvación. Y deseo que cada uno de los que están aquí puedan vivir su vida en plenitud. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por todo, papá. Amén. Y también gracias por el tamalero que el día de hoy, justo aquí enfrente, vino a poner sus roles. Nos acercamos al final.
pero no los puedo dejar ir sin preguntarles con qué se quedan de lo de hoy. ¿Con qué se quedan? Sofi, ¿con qué te quedas del día de hoy? Creo que ya se fue Sofi. ¿Con qué se quedan el día de hoy? Alguien que no sea Sofi en lo que regresa Sofi. O no sé, a lo mejor ya no me escuchan. ¿Sí?